Entre los materiales de las colecciones asturianas no solamente hay libros o folletos o periódicos, hay también lo que nosotros llamamos, en los bibliotecarios llamamos materiales especiales. Los mapas, los discos, las películas, los grabados, etc., ¿no? En este caso vamos a fijarnos en 3 cartas marinas que se refieren a Asturias, que entre las 3 componen la totalidad de la costa asturiana. Las cartas marinas hablan de los accidentes de la costa y de las condiciones del mar próximo a la costa, ¿no? Así que no tienen información geográfica o la tienen muy escasa del interior. Estas 3 hojas forman parte de un proyecto, de un atlas holandés que fue uno de los primeros atlas que se publicó en su primera edición en 1584. Uno de los primeros atlas que fueron excepcionalmente útiles no solamente para los holandeses, sino para toda Europa. Holanda, claro, era una potencia marítima y comercial, especialmente en el siglo XVII, pero ya empezó a serlo en el siglo XVI. Y los comerciantes y marinos holandeses necesitaban descripciones de las costas y de las proximidades de las mismas, del mar en las proximidades de las mismas, sencillamente para hacer de una manera lo más correcta posible y lo más segura posible sus viajes. Entonces, este atlas pues tuvo muchísimas ediciones, no solo en holandés, sino en alemán, en francés, en inglés. Posiblemente hubo incluso una edición española, aunque eso es más bien conjetural, y otra portuguesa. Una también en latín. Bueno, el Atlas es un libro único. Bueno, se publicó en 2 partes, primera y segunda parte del Atlas, ¿no? Y últimamente, lo que es una práctica, por una parte desgraciada, pero por otra parte afortunada, es que los libreros deshacen los ejemplares para vender los mapas sueltos. Eso comercialmente supone una ventaja para los libreros que podría estar perfectamente justificada si el ejemplar no estuviera completo. Pero yo creo que incluso se deshacen ejemplares completos porque comercialmente eso resulta mejor. También se encuentra, raramente, se encuentran ejemplares de alguna de las ediciones del mapa de Wagener, que así se llamaba. Wagener significa cochero en inglés y en algún momento en latín firma como Aurigarius, en su traducción de cochero al latín. Pues Wagener cuando se consigue cuando se ve en el mercado un ejemplar completo, su precio es literalmente astronómico. Un mapa completo del primer atlas marítimo holandés, como es el caso que estamos hablando, alcanza en el mercado un valor, es algo realmente inabordable. A nosotros nos interesaba mucho, por otra parte, la parte asturiana. Y lo que sí tenemos es una edición facsímil de los años 60 del Atlas en su conjunto, y que además tiene un tomo adicional con la historia de Wagener, de las ediciones de su Atlas, y las hojas, ya digo, son 3 sectores de la costa. Comprenden desde parte de la costa de Cantabria hasta parte de la costa de Galicia. Pero no son las 3 hojas de la misma edición. Una de ellas es de la edición holandesa. No sabemos exactamente de cuál, posiblemente de la primera, de 1584. Otra es de la edición alemana, que si no recuerdo mal, la primera de ellas, hay más de una, pero no muchas, no tantas como ediciones holandesas hubo, es de 1589. Y otra, la tercera, es de la edición francesa. La diferencia
es perfectamente visible en que en el verso del mapa hay un texto y ese texto está en cada uno de los casos en holandés, alemán y francés, ¿no? La información geográfica es una información la que se disponía en aquella época. Es una información incorrecta, inexacta, grosera, diríamos hoy, pero era la que había. Los accidentes de la costa, su parecido con la realidad es bastante lejano. Posiblemente las distancias sean más aproximadas. En todo caso, tenía una utilidad enorme en aquel momento, aun con sus horrores, porque era lo que había. No había otra disponibilidad. Era lo que... No había manera de saber cómo era el aspecto del puerto de Llanes, vamos a suponer, ¿no? Más que a través de mapas muy rudimentarios o de una información de segunda o de tercera mano, trazada de una manera aficionada a veces, y en fin, pero ya digo, a pesar de eso, el éxito de este mapa y de todos los demás atlas marítimos holandeses, sobre todo del siglo siguiente, del siglo XVII, fue inmensa, ¿no? Y aquí no solamente tenemos estos mapas, por cierto, estas cartas marinas o mapas antiguos en los cuales figura Asturias, sino una colección asturiana de mapas antiguos magnífica. A lo mejor está mal que lo diga yo, pero es así, ¿eh? Cuando se hizo hace ya bastantes años una exposición que se tituló Asturias en la memoria, creo recordar, mapas antiguos de Asturias, que se exhibió en el Palacio de Toreno, se hizo por iniciativa del Instituto Geográfico Nacional y se reunieron mapas importantes de las colecciones disponibles, empezando por la del propio Instituto Geográfico Nacional, y la colección que más ejemplares aportó fue la nuestra. El mapa este de la costa se completó el año pasado con 2 de las hojas, porque solamente teníamos una. Desde el año pasado en que se pudieron adquirir las otras 2, tenemos la costa completa, aunque ya digo que formando parte de ediciones distintas del mismo mapa, del mismo atlas.